Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos de Contacto. Y dejen, hacemos una breve prueba de sonido porque luego ya nos pasa que nos damos cuenta a mitad del programa que nadie nos escucha. Que nadie nos oye. Y pues no, mejor checamos de una vez. Pero bueno, mientras les voy adelantando, tenemos un programa padrísimo ahora en los diálogos que salen. Jacob, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Tú? Sí, bien también. Nos echamos la pinta la semana pasada. Es que son vacaciones y luego nadie nos ve. Pero ya volvimos. Aquí Pero estamos. ya volvimos, ¿verdad? Primero, pues bienvenido el doctor Jorge Loera Castañeda. Me hablaron Gracias. flores de usted, ¿eh? Muchas gracias. Así es que Gracias espero por que la este invitación. programa pues rinda frutos. Está muy bonito el tema, muy doloroso el tema también, pero bueno, vamos a ver cómo va la entrevista. Claro que sí. Y también muchas gracias aquí al restaurante Flor de Atenas, que está padrísimo, está súper bonito. A mí hemos andado ya en varios restaurantes y me ha gustado muchísimo. Los lugares, las escenografías y todos nos dan su espacio más precioso y pues bueno, así ahorita nos tienen consentidos. Preciosos para preciosos. Sí, claro, todos somos preciosos. Así es que muchísimas gracias. Dense la vuelta. Está aquí Flor de Atenas en Domingo Arrieta, en la plaza que se llama Central Plaza. No tiene pierde. Es el local que está arriba, de abajo de unas salitas muy famosas. Está precioso. Yo creo que muchos ya lo conocen. Yo no había venido, no tenía el gusto, pero está muy bonito. Y pues también ahorita vamos a ver sus productos estrella, a ver qué nos dicen del negocio. Pero bueno, tenemos, Jacobo, hoy un tema bonito. Yo lo titulé así, a grandes rasgos, cuidar a quien nos cuidó. Pero bueno, sí, vamos a hablar un poquito de su experiencia. Preséntese, Sí. doctor. ¿Cuál es su fuerte, su tema Claro que sí. principal? Sí, mira, pues yo de formación soy psicólogo clínico. Okay. Yo me especialicé más en la atención de adultos mayores. Tengo una especialidad en terapias no farmacológicas aplicadas en la demencia por parte de la Sociedad Española de Alzheimer y tengo un doctorado en salud mental. He dedicado pues esta trayectoria de la psicología a la atención de adultos mayores y a sus familias, ya que la mayor parte de nuestros adultos mayores pues van teniendo la necesidad de que haya alguien que funge como cuidador. Yo a veces difiero un poquito entre la palabra cuidador, pero es una palabra general que se utiliza. ¿Qué palabra usaría? Pues más bien como, bueno, nosotros en mi centro, yo soy director del Centro de Envejecimiento Activo y Memoria, en donde atendemos a adultos mayores, a sus familias, y les llamamos acompañantes. Okay. Sí, los acompañantes cuidan, sí, pero su función principal es acompañar, es acompañar durante la vida, es hacer sentir a la persona que se sienta necesaria, se sienta incluida y se sienta pues parte de todo, ¿no? Y es que los acompañantes también sufren junto con el paciente, o sea, sufren tanto desgaste físico como emocional, o sea, hay momentos, lo he vivido, lo vivimos con mi abuelita, que en paz descanse, pero sé también de otras personas que dicen, pues es que ya estoy cansado, no es que se rajen, no es que digan no lo amo, no es que te deshagas de la a lo mejor obligación hasta cierto punto, pero pues se cansan. Así es. Y el término de cuidador creo que también va dentro de la legalidad de la salud pública, el hablar sobre las personas que sí tienen no vamos a llamar tan fuerte dentro de una terapia, pero sí la obligación de ver por su familiar o por otra persona vulnerable, ¿verdad? A quienes tratan de darle los mejores cuidados. El sector salud nos habla sobre dos tipos de cuidadores principales: los cuidadores informales o no profesionales y los cuidadores profesionales. Los cuidadores informales pues comúnmente son los cuidadores primarios, secundarios y voluntarios. Casi siempre el primario es un familiar o bien una persona muy allegada de aquella persona que necesita el cuidado permanente. Después están los cuidadores secundarios que a veces ayudan al cuidador principal
Y están los cuidadores voluntarios, que pues la mayoría de ellos pertenecen a algunas asociaciones en donde no les pagan por ir, o si les pagan les dan una compensación simbólica, pero en realidad lo hacen por vocación o por ayudar. Eso es en el ámbito informal. Sí hay los casos, yo he tenido casos dentro de nuestro centro en el que el cuidador principal es un cuidador formal. O sea, es decir, tiene toda la capacitación y la formación y la capacidad para hacerlo de manera profesional. Pero aún así, pues se incluye dentro de esta área. Los cuidadores profesionales son los que sí llevan una capacitación, y en eso tenemos principalmente a los que se formaron específicamente para cuidar adultos mayores o personas con dependencia, ya sea por una discapacidad o por alguna condición psicológica o alguna otra. Ese tipo de cuidadores, su formación principal es esa, de cuidar, aunque a veces no son médicos, ni son enfermeros, ni tienen nada que ver con esta rama de la salud, se preparan específicamente para eso. También está dentro de esta misma área los que sí se prepararon para atender en el área de la enfermería como técnicos o como técnicos o pasantes de enfermería, y en esto es más frecuente que a veces tenemos a un técnico en enfermería o a alguien que está estudiando enfermería para cuidar a mi paciente que es dependiente, porque tiene ciertas condiciones que pues hay que vacunar, hay que inyectarlo, hay que curarlo, hay que darle sus medicamentos, etcétera. Ajá. Y ya la última área creo que es la más preparada, que son los que tienen una formación en enfermería, pero ya profesional, ¿verdad? Ya tienen una carrera y pues bueno, ya dista mucho de las otras atenciones, ¿verdad? A pesar de que los cuidadores tienen esta división, vamos a ver que muchos de ellos van mezclándose de tal manera que el cuidador que es informal se va preparando y se va en ocasiones convirtiendo en un mejor cuidador. Expertos, ¿verdad? Y creo que debería de ser eso. A veces las intenciones no bastan, ¿verdad? Es que me decían en una ocasión una familia, es que nosotros pues nos esmeramos porque mi papá tenga todo lo necesario, los medicamentos, que no le falte la comida, que no le falte eso, que no le falte el otro. Y no sabemos por qué mi papá está deprimido. Pues quizá porque le falta lo más importante, ¿verdad? Que es sentirse inmerso, sentirse incluido dentro de la familia, que no es punto y aparte, ¿verdad? Eso es parte de las preguntas que más o menos medio formulé. ¿Qué es lo que cambia en una familia emocionalmente, porque es su área, es su experiencia? ¿Qué es lo que cambia cuando recibes el baldazo de agua con la noticia de que ya tu papá tiene tal enfermedad, Alzheimer, lo que sea? Que emocionalmente, ¿cómo cambia a todos en la familia? Hay mucho que decir sobre este tema. Se han dado conferencias enteras sobre el proceso de adaptación a una nueva enfermedad. Cuando viene una incapacidad por enfermedad o por algún accidente, lo más difícil, y yo creo que no es solamente la enfermedad, sino es en la vida en general, es la adaptación, ¿no? Una persona que tiende a no adaptarse a las cosas, pues es una persona que batalla toda la vida, ¿no? Yo les digo mucho a estudiantes que les he dado algún curso o que les he dado alguna asignatura en alguna carrera, de algunas licenciaturas aquí en Durango, les digo, una persona que no se adapta a su medio es una persona que a lo mejor va a estar de trabajo en trabajo, de pareja en pareja, de vida en vida. O sea, a veces no nos llenamos o no encajamos en ningún lado porque no nos adaptamos a tener una sola pareja, no nos adaptamos a tener un solo trabajo, y esta adaptación es muy parecido a lo que a lo que va surgiendo cuando llega una noticia de
que la persona que yo consideraba, por ejemplo en este caso vámonos con los adultos mayores, los cuales muchas veces el diagnóstico lo más probable es que tenga una enfermedad o haya tenido una discapacidad o ya por la edad necesita un cuidado muy especial. Pues primero aceptar que aquella persona que me crió, que las podía todas, que nunca necesitaba nada, porque así somos los papás, ¿no? Tratamos de ser perfectos para nuestros hijos. A veces esa parte de que nos vean vulnerables, que nos vean que también necesitamos, se nos olvida. Pero esto contribuye también en esta parte de la falta de adaptación. Entonces, esta persona que yo admiraba tanto, de repente ahora depende totalmente de mí o en gran parte de mí. Y entonces el aceptarlo a veces puede disfrazarse de muchas formas. Puede disfrazarse de reclamos, puede disfrazarse de dudas, puede disfrazarse a veces hasta de un pesimismo o de una depresión por no aceptarlo. O hasta rechazo, ¿no? Exacto, sí. Por ejemplo, en el centro, yo me voy a basar mucho en mi centro porque es lo que más tengo en mi experiencia. Dónde está claro todo, que porque sí. yo no sabía que existía. tiene claro un centro que sí. especializado. Claro Okay. que sí. Ahí en mi centro llegan personas a veces con adultos mayores y los adultos mayores que llegan a veces son muy funcionales, a veces son muy dependientes de su familia, pero cada caso es primero que la familia se psicoeduque a que su familiar va creciendo pero va teniendo la misma dignidad, tiene voz y voto en la familia y también por lo consiguiente tiene que sentirse, así como a ellos les gusta sentirse integrados en las actividades, en el andar de diario, pues ellos también tienen esa necesidad. También la segunda cosa que tienen que entender es que una discapacidad o una condición de dependencia no es el final, a veces es el principio de muchas cosas que cambian a la familia para bien. Una familia nos expresaba hace poco en el centro, si mi mamá nunca hubiera tenido Alzheimer, difícilmente la familia se hubiera vuelto a unir, pero mi mamá empezó con esos problemas, pues todos a nuestra manera cuidábamos, al principio pues sí nos reclamábamos unos de los otros y que tú lo cuidas mal, tú la cuidas mal y así, tú no colaboras, tú sí colaboras, yo pongo mucho, tú pones poco y las discusiones de... Las diferencias propias. Ajá, dice hasta que nos psicoeducamos a reconocer no solamente los logros de mi mamá con su condición de enfermedad, sino también la condición de cada uno de nosotros, que a lo mejor muchos tienen más tiempo y a los que les falta tiempo a lo mejor tienen un poquito más de recurso económico para apoyar y algunos pues no tendrán ni tanto tiempo ni tanto recurso económico, pero también lo pueden hacer muy bien desde su forma, exacto, y es reconocer este granito de arena de cada persona. Cuando me invitaban a hablar sobre los cuidadores, yo me hice en mi mente destacar algo muy importante. Un cuidador debe ser alguien reconocido, debe de ser alguien que no solamente se le reconozca los cuidados que está haciendo. ¿Ah, la mía? Ah, esa es mía. Ok, perfecto. Mira nomás. Ay, miren nomás lo que me Eso es lo que más me Yo gusta del diciendo, programa, este no es el mío, hasta me distraje, perdón, ahorita seguimos. Eso es lo que más me gusta del programa. Sí, donde vamos siempre nos atienden toca algo de al comer. 100. Muchísimas Y de gracias comer. a Flor de Atenas porque esto se ve riquísimo y El lugar de está eso bonito. se trata, de antojarlos. Miren, ahí hasta no me Ya metí lo a puso través al del revés. nervio. El lugar está bonito, está sobre el Boulevard Domingo Arrieta. Esta área a mí me gusta mucho, esta zona me gusta muchísimo. Muchos Oye, y ahorita que árboles. está lloviendo, Y está así lloviendo que fuerte, rico, los está relámpagos, los truenos, a padre. Segundo piso y ahí tiene su terracita para que puedan acomodarse. Se alcanza a ver desde afuera, ¿eh? A los que nos gusta mojarnos, ahí estaríamos afuera, ¿verdad? Perdón por la interrupción, volvamos. O sea, entonces eso, insistir Sí. en que cada elemento es importante. en la Exacto, y familia. no nada más reconocer los cuidados que se le da al paciente, porque siempre van a aparecer pocos. ¿Por qué? Porque, vamos, Es que cada quien tiene sus vidas. si tú atiendes a alguien, digamos en cuestión de dental, pues tú quieres ver una mejora en que su dentadura esté mejor, esté más bonita, es muy notorio.
pero a veces en cuestiones de salud mental no es así. A veces, y menos hablando de un deterioro cognitivo, hablando de un accidente cerebrovascular, hablando de una pérdida de funciones ejecutivas, etcétera, pues a veces no se va a ver esa mejoría, pero tenemos que reconocer, exacto, tenemos que reconocer a veces los pequeños logros, y a veces que no hay un logro, no hay un avance con el paciente, pero reconocemos que no hay tanto avance de la enfermedad, y eso es una victoria enorme. También reconocer a la persona en sus diferentes cualidades. El cuidador necesita ser reconocido no solamente en sus cuidados, sino también en su vida, porque entonces se le va a olvidar vivir por cuidar. Y esto, bueno, pues el máximo peligro de un cuidador es que caiga en esto que le llamamos el cuidador quemado, el síndrome del cuidador quemado. Y yo siempre cuando llega una familia ahí al centro, lo primero que les decimos, mire, la psicoeducación para la familia es parte del tratamiento, porque si la familia no se capacita, no entiende cómo vivir con una persona con demencia, una persona con discapacidad, una persona con limitaciones, pues entonces primero se acaba el cuidador antes que el enfermo. ¿Ha pasado? Y es triste, porque entonces el cuidador que al principio daba el 100, pues ahora aunque dé el 100, pues ya no es ni siquiera el 10% de lo que podía dar o de lo que podría dar si se hubiera cuidado. Además, pues ya no lo va a poder cuidar. Exacto. Y ahí es donde este tema toma mucha fuerza, ¿no? Fíjate, en México hay, bueno, dentro de la población mundial, nacional, de todo México, más de 134 millones de personas. De estos 134 millones de personas, solamente 18 millones de personas son adultos mayores. Pareciera poco comparado a 134 millones con 18, pareciera poco. Pero estamos hablando de adultos mayores de 60 años, los cuales para el 2030, 2040, pues va a ir avanzando cada vez más hasta llegar a un 20, un 25, que hablar un 25% pues ya es un cuarto de la población mundial. Hablando de que un cuarto de la población mundial son adultos mayores, y hablando de cifras de incapacidad en la población de adultos mayores, pues vemos que no estamos preparados para asumir un reto así. Ahora, si nos transferimos a Durango, en donde apenas no somos ni siquiera 2 millones de habitantes, somos 1.800.000 y algo. Nuestra población de adultos mayores, 610,000 adultos mayores, más o menos, 610,000 adultos mayores. Y de estos 610,000 adultos mayores, ¿cuántos cuidadores hay? Porque lo platicábamos antes de iniciar esta entrevista, ¿no? Cada familia que tiene una persona a quien cuidar, pues transforman el ambiente de todos. Y si no están capacitados para ser cuidadores, pues entonces puede venir la sobrecarga, y la sobrecarga produce inestabilidad, la inestabilidad produce pues desunión familiar, la desunión familiar produce pues un avance masivo en la enfermedad. Si era un deterioro cognitivo, la persona que tiene demencia, pues comúnmente, si tú platicas con una persona que tiene demencia, puede platicar muy bien a veces, pero si se estresa, ya no da ni una. ¿Y qué te dije ahorita? Es que, ¿qué estaba diciendo? ¿Dónde estamos? Y empieza dicen, es que está en crisis. No, pues es que esa crisis se la originó el estrés, la ansiedad, el ambiente. Exacto. Y entonces, si no cuidamos ese ambiente dentro de la familia, pues esto va a originar que nuestro paciente, nuestro familiar, pues se vea dañado, afectado, hasta llegar a ese punto, ¿no? De que la enfermedad llega a pasos agigantados. Hoy en día sabemos que la demencia, la mayoría, las demencias, la enfermedad de Alzheimer no tiene cura. No tiene un antídoto, pero al hablar de que hay una reversión, pues ahí es donde a veces se difiere un poquito, porque
Sí, no hay una reversión en cuestión de que pues si se muere una neurona pues ya no se puede revivir, ¿verdad? Ni dándole RCP como a un humano, ¿no? No se puede. No hay ni tampoco un medicamento como lo anuncian mucho ahí en la tele de que este medicamento revive a las neuronas. No es cierto, no se puede. Hasta ahorita no hemos encontrado ni un medicamento que ni que reviva personas, mucho menos que reviva neuronas. Entonces, eso es innegable. Pero también hay otra parte dentro de nuestra cognición que se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad nos habla que el cerebro tiene la capacidad de aumentar sus conexiones sinápticas en su plasticidad. Es decir, que aquella persona que perdió ciertas funciones a través de la estimulación cognitiva, a través de la estimulación emocional, a través de un ambiente correcto y un tratamiento farmacológico adecuado, la persona puede llegar a recuperar ciertas funciones. Ahora sí que ponerlo a hacer ejercicio al cerebro, o sea, sí, meterlo al gym. Exacto, y no solamente el cerebro, sino también de manera física, tiene que ser alguna atención integral, ¿no? Y a veces sí es muy complejo, pero ahorita hablaremos sobre qué es la atención integral hacia un adulto mayor con dependencia. Okay. ¿Sí? Y entonces, esta neuroplasticidad nos hace ver que la persona sí recupera ciertas funciones, cierta funcionalidad en su vida. Aunque dentro de la enfermedad sabemos que no se está curando ni se va a curar, pero yo les decía la otra vez en una conferencia a quien generosamente me invitó Jacob, ahí en la Casa de la Cultura, les preguntaba a todos los asistentes, ¿ustedes qué preferirían, vivir muchos años o vivir la cantidad de años que fuera, pero con una calidad de vida aceptable o con una calidad de vida lo mejor que se pueda? Pues muchas gracias. Indudablemente todos contestaron, no, pues que sean uno o dos, pero de calidad. Con calidad de vida, los que tengan que vivir muchos o pocos con calidad de vida. Y calidad de vida, muchas veces lo expresamos, no, pues que yo pueda hacer mis cosas, yo pueda manejar, ir al súper, hacerme mis cosas diarias y todo. Eso no es calidad de vida. La calidad de vida se refiere a una forma en la que yo vivo y estoy a gusto. Soy feliz, me siento pleno, me siento completo, me siento incluido, me siento necesario. Esa es una calidad de vida. ¿Qué hacer cuando ya el paciente no se siente así? Cuando ya sabes tú que tiene enfermo un cierto tiempo y que pues tú lo ves e incluso está cada vez más deprimido, ya no quiere salir, no quiere hablar, no quiere nada. ¿Qué haces cuando para todos los familiares es esto nuevo? Que no tienen a lo mejor la oportunidad de ir a tu centro, que pues que no hay esta educación que tú comentas. Sí, mira, pues lo adecuado es, y hay una sola respuesta para esto, la capacitación, o sea, capacitarte. Y a veces la capacitación, qué padre que fuera en un centro, qué padre que fuera con personas expertas que te puedan conducir porque cada caso es especial. Pero cuando no hay las posibilidades, porque estamos hablando, vamos, de que nuestro estado pues no está muy bien económicamente, mucho menos en salarios o muchas cosas. Por lo tanto, pues a veces esos cuidados extras hacia nuestros adultos mayores se convierte en algo, en una dificultad más dentro de la atención al adulto mayor. Pero hablamos sobre la capacitación ¿cómo se dice? Autoaplicable, ¿no? O autosugestivo. Que cada quien busque información. Sí, es decir, hoy en día que tú digas, lleguen, por ejemplo, no sé, ustedes como mujeres, uno como hombre, que llegue uno al matrimonio y no sepa uno cómo es el embarazo, y pues, o sea, cómo se embaraza una mujer, cómo se cuida una mujer embarazada. Autodidacta, querías decir. Ah, puede ser. Y hoy en día no nos podemos dar el lujo de hacer esto. O sea, es que yo no fui a la escuela y nunca me dijeron cómo la mujer queda embarazada, no me dijeron que me tenía que cuidar, no me dijeron cómo tenía que cuidar a mi mujer cuando estuviera embarazada, cómo me debería preparar yo como hombre para ser padre, etcétera.
pues hoy ya como que no queda mucho, Hasta ¿verdad? suena raro, ¿verdad? Incluso porque- hasta con redes sociales. Exacto, porque hoy en ¿Cuántos día- analistas hay ya que tienen sus podcasts y puedes Exacto. ponte a escuchar uno, ¿no? Y hoy Para en día poder- tenemos esta herramienta tan fabulosa que es el internet, ¿no? Donde puedes hacer a veces hasta diplomados gratuitos, carreras gratuitas, bueno, no sé si carreras, pero sí diplomados gratuitos, cursos gratuitos, talleres. Y aquí, pues bueno, lo peligroso aquí a veces es que así como el internet enseña muchas cosas muy buenas, No sabes quién también de veras está pues está hablando. lleno de muchas cosas erróneas y de mentiras y charlatanería. Aquí pues tienes que, yo sugiero, siempre sugiero esta parte, tienes que buscar a expertos, busca expertos, y si esa plática que te sonó muy bien y quieres aplicar esos conocimientos que viste en YouTube con tus padres que son adultos mayores, primero investiga al doctor o a la doctora o a la persona que dio la ponencia. Y, pues fue Raúl, no sé, Di Blasio. No, pues ese es pianista, pues que tiene que andar a una conferencia de esto, ¿verdad? Entonces mejor me oriento hacia alguien que sea experto en esta área, no a una persona que pues su especialidad es otra cosa, ¿verdad? O a lo mejor solamente lo hizo por tener seguidores, ¿no? Como muchas veces se ven los influencers y todo esto. Entonces, siempre buscar la capacitación, esa sería la solución. Si tienes a la medida de tus posibilidades, arriésgate a que sea atendido en un centro especializado para ello, porque a veces lo barato sale caro. A veces el invertir un poquito en la salud nos lleva a ahorrar mucho dinero, ¿no? Hablábamos hace ratito sobre la cultura de la prevención. Desgraciadamente casi siempre el adulto mayor que llega al centro, a la clínica, a atención relacionada con la cognición o con problemas de memoria, es porque ya perdió mucha funcionalidad. Y pues ya los diagnostica uno y dice, no, pues es que ya su enfermedad está muy avanzada. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a ¿cómo se dice? Ir hasta que ya te duele. Sí, y todo lo que pasa lo justifico de cierta manera. No, pues es que ya está grande, por eso le olvidan las cosas. No, pues es que todo el mundo nos hemos sentido de repente así como sacados de onda y no, es que no es lo mismo que te saques de onda a que no sepas dónde estás y estás en tu casa, o a que no sepas dónde estás cuando despertaste y estabas en tu cuarto, ¿no? O sea, eso no es sacarte de onda, eso es un problema. No es lo mismo que se te haya olvidado una vez la estufa prendida o se te hayan olvidado las llaves adentro del carro, a que toda la semana tienes que estarle hablando al cerrajero o bien, ya van varias veces que se te queda la estufa prendida, ¿no? O sea, tienes que ir detectando esos focos rojos y atenderte a tiempo sin justificar. Justificar no es amor, justificar es ignorancia. Justificamos porque no sabemos. Y desgraciadamente, pues todo lo llegamos a hacer, ¿no? Hablábamos sobre, por ejemplo, en el tema de los dientes. Vamos con el dentista hasta que ya me duele mucho una muela y todo. Y el dentista dice, pues es que ya no puedo hacer nada, te la tengo que sacar y ponerte una prótesis, ¿no? ¿Y qué pasaría si hubiera sido cuando empezaron las molestias? O es más, ¿qué hubiera pasado si aunque no tuvieras molestias, cada año hubiera sido con el dentista que te diera una revisión? Pero Nunca eso se no- había esa infectado. costumbre no la tenemos. Exacto, La y en la salud prevención, mental, pues ajá. menos, ¿no? En la salud mental menos. Y desgraciadamente esto es catastrófico. Un adulto mayor siempre va a tener un deterioro, siempre. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no es eterno. Nuestro cuerpo se va deteriorando, lo vemos marcado en nuestras arrugas, ¿no? Vamos, mi cutis no era igual como es ahorita que ya pasó lo de los 40 años, ¿no? Mis rodillas no eran igual, mis fuerzas a lo mejor tampoco eran igual. Todo va teniendo un cierto deterioro. Y también por nuestra rutina de vida, pues este deterioro se va a acelerar o se va a frenar, o se va a volver patológico, o voy a evitar la patología por una vida sana, ¿no? Por lo tanto, si sabemos que vamos hacia la etapa de adultos mayores todos, pues nuestro máximo propósito en la vida debería ser cuidarnos para esa etapa.
¿Para qué? Para ser lo menos posible dependientes de otras personas, para poderme valer por mí y bien, más allá de eso, tener una calidad de vida lo mejor que se pueda, ¿no? Claro. Y por ejemplo, volviendo a cuando ya, esto es como para prevenir a futuro que vayas a estar en eso, pero cuando ya estás con un paciente crónico, o que ya tienes el paciente crónico, que tiene demencia, que tiene Alzheimer, que tiene cualquiera de estas enfermedades neurológicas, el paciente sigue sintiendo, o sea, dices, no, pues es que muchas veces es la excusa que yo creo hasta en películas he escuchado así de, no, pues ya no sabe, ya no siente, ya no piensa o no sé. ¿Qué pasa con el paciente? ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo darle apapachos aun cuando lo veas que neurológicamente pues no está tan presente? Claro. Fíjate que aquí vuelvo a lo mismo, la psicoeducación es lo indispensable. Cuando hay un cambio dentro de la familia, una dependencia o una condición de enfermedad, siempre la psicoeducación va a ser lo más vital dentro de ese proceso. Porque fíjate, cuando la familia ve que su familiar a lo mejor ya no responde de la misma manera, tú le preguntas una cosa y te dice algo totalmente diferente, pues muchas veces podemos pensar, bueno, pues ya está en otro Su mente no está aquí. Exacto, está en otro plano, decimos, ¿verdad? Pero no es así, o sea, no podemos confirmar qué tan consciente o qué tan inconsciente es, porque fíjate, por ejemplo, tenemos una condición que se llama afasia. La afasia se da por un ictus, comúnmente se puede dar por otros factores, pero por un ictus es lo principal. Hay una embolia cerebral, un accidente cerebrovascular, y entonces por consiguiente, por la falta de oxigenación en el cerebro, la circulación, pues se llega a presentar esto que se llama afasia. La persona tiene su función cognitiva perfecto, y él te puede entender todo lo que tú le dices, te puede entender perfectamente bien y puede hacer la mayor parte de las cosas, pero al momento de querer hablar, él piensa que va a decir las palabras correctas, pero le salen otras totalmente diferentes. Antes, en sus principios, la afasia pues estaba muy interpretada a esta parte de, no, pues ya no sabe, ya no, ¿verdad? Pero su lado consciente era totalmente. Y luego ya cuando se da la terapia de recuperación, porque sea recuperación en la afasia, el paciente empieza a expresarse de nuevo y todo, y a veces vuelve a ser casi normal, a veces no entra, pero ya entra en un campo en el que se puede comunicar un poquito más. Y aquí es cuando comprobamos que no podemos juzgar qué tan consciente o qué tan no consciente es la familia, nuestro familiar o el paciente, cuando tiene un deterioro cognitivo o una demencia. Porque yo tengo pacientes en etapas terminales de Alzheimer y me ven y me sonríen. Estoy dándoles musicoterapia y a veces sonríen, o a veces cuando les estoy tocando algún tipo de música, no sé, pues esta persona siempre le gustó mucho que le tocara música ranchera porque era de pueblo, entonces le canto música de ranchera y todo, pero esa vez no tiene ganas y frunce el ceño, y entonces es cuando dices, ¿hasta dónde? Sí, hay conciencia. Es consciente de eso, o hasta dónde su reacción emocional va conectada con su conciencia. Fíjate, ahorita que decías lo de la parte en la que querían decir algo, pero al momento de expresarlo no se pudo. Mi abuelito tuvo una parálisis cerebral y le afectó el lado del habla, entonces mi mamá lo cuidaba y un día agarró un papel, como pudo, mi abuelito se puso a escribir y le dio el papel. Y mi mamá lo veía y pues eran puras rayas, pero él creía que le estaba escribiendo algo y nunca
O sea, mi mamá no le entendía, así como que, pero ¿qué me dice papá? ¿De qué está hablando? ¿Qué es? Y él pues, o sea, no podía decirle. Ajá. Hasta que a él se le hizo más fácil dirigirla y llevarla hasta donde él quería ir, y la llevó al exterior de un oculista. Ya no veía, ya no estaba viendo, pero se dio a entender. Mi mamá también, pues, a su modo, mi mamá es enfermera, y a su modo ella dijo, algo me quiere decir a fuerzas, y pues lo voy a llevar a ver hasta dónde. Hizo por entenderle, pero es la parte en la que tú dices, no podemos saber realmente hasta dónde son conscientes, hasta dónde no, y deducir por ellos, pues está muy canijo, porque es cuando entran las partes en que los hace sentir mal, los hace sentir, pues sí, están enfermos y todo, y aparte ellos en su conciencia se dan cuenta que no te entienden, pues debe de ser terrible, ¿no? Y hay familias más crueles, hay familias que está el paciente en cama o en esta condición donde no puede responder y hacen comentarios, hacen gestos, ¿no? Claro, por ejemplo, no sé, ay, otra vez, papá, compórtate. Y es mucho de la viendo, cultura mexicana, que en la sobremesa ahí estamos alegando y diciendo del otro sin pensar en que te está escuchando, que te se va está a doler. viendo, porque de las personas que van perdiendo la vista, me tocó conocer un caso, ella decía, yo ya casi no veo. Y entonces unas nietas delante de ella le torcían la cara, porque decían, es que ya no ve. No, pues ¿cómo no ve? O sea, ni siquiera sabes a qué nivel ve, ¿verdad? Y qué tal donde nomás te puso la trampa. Dentro de esta parte que mencionas, Jacob, entra la psicoeducación totalmente también. A veces educamos para mostrar nuestra educación mientras que nos están viendo. Y eso creo que se debe romper, ese paradigma, que mientras que me están viendo yo hago bien. Y comenzamos desde adultos, o sea, estoy en la madrugada, estoy en un alto, me pasé el alto y mis hijos, ¿por qué te pasaste el alto? Estaba en rojo. Ah, pero ahorita no hay nadie, no hay tránsito ni nada. O sea que te portas bien porque alguien te puede castigar. Ah, ok, ya entendí el mensaje. Claro. Y eso es lo que se entiende, ¿no? Entonces cuando una persona parece no consciente, pues entonces ya no me esfuerzo. ¿Por qué? Porque pues ya no me evalúa, ya no me está diciendo, ya no me entiende, entonces yo la puedo tratar diferente. Pero esto empieza desde la psicoeducación en la familia, ¿no? Una vez me decía una familiar de una persona que está en mi centro, es que yo lo que más extraño es hablarle a mi papá, y que me escuche, y que me dé consejos y todo. Yo siempre que iba a visitar a mi papá, llegaba y le platicaba todas mis cosas, y yo me desahogaba tan bonito y todo. Dice, y ahora pues ya no puedo. Yo le decía, a ver, tu papá tiene Alzheimer, tu papá ya no puede hablar ahorita, pero si tú le tocas música rápido, abre los ojos y empieza a buscarla y se sonríe y todo. O sea, por lo tanto, tu papá sigue escuchando. Entonces el problema no es tu papá, el problema eres tú, que necesitas que la conversación sea exactamente igual. Yo te voy a preguntar algo, le dije a ella, tu conversación con tu papá era igual de adulta que cuando estabas niña, porque dices que toda la vida has platicado con él. No, pues cuando era niña mi papá era muy paciente y en realidad yo platicaba puras tarugadas. Dice, y pues él me escuchaba y me sonreía y siempre, ay, mi hija. Dice, ya después pues yo le platicaba cosas gruesas y todo, y a veces ni me decía nada, nomás me abrazaba otra vez y todo. Digo, entonces las cosas van cambiando. Entonces ahora cambió y tu forma de comunicarte con él, pues a lo mejor es lo mismo, ¿no? El que él te sienta que tú todavía puedes platicar con él, que tú todavía eres capaz de conectarte con él. Y si él no te abraza para consolarte, pues tú abrázalo y encuentra el consuelo necesario en él, ¿no? Porque de eso se trata, de ir psicoeducándonos. Si no estás acostumbrada, en algún momento te vas a acostumbrar. Si al principio lo sentías raro, cuando menos acuerdas, no lo sientes raro, lo haces tan común como si estuviera él en otra etapa de su vida, ¿no? Es cuestión de decidirlo. Yo me acuerdo, volviendo a mis ejemplos, porque pues mi familia son los que son mis ejemplos. Cuando fallece primero mi abuelito materno, y somos una familia pues muy mexicana, muy
muy común, que no éramos dados a darnos muestras de cariño. Sí, muy fiesteros, muy unidos, muy todo, pero no nos decíamos te quiero, no nos abrazábamos. Estábamos todos juntos para todos lados, pero no muestras de cariño. Entonces se me va mi abuelito y a mí me pudo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y yo dije, bueno, aquí está mi abuelita, no, le tengo... y uno de mis dolores era, ¿cómo no le dije te quiero, abuelito? ¿Lo quiero, abuelito? O lo amo, o lo extraño, o nunca le dije nada. Ahí usted adivínelo si quiere. Entonces yo me quedé con ese cargo de conciencia. Y con mi abuelita yo dije, no, yo tengo que poder y tengo que decirle, la quiero mucho. Al principio batallé tanto, yo estaba, ¿cómo le digo yo? Abuelita, ¿qué pasó, mija? Y yo, la quiero, ya me voy, bye, y me pelaba. Y después, como dices, ya era así de abuelita, la quiero mucho, y la abracé y me tomé muchísimas fotos, muchísimos videos, lo modifiqué porque no lo hice con mi abuelito. Entonces yo dije, no me puede pasar lo mismo ahorita que tengo a mi abuelita, a ver cómo le hago. No, pues totalmente otra historia. Y esto pasa también con los enfermos, o sea, como estás tan inmerso en los cuidados, en si tienes dinero para los doctores, si hay para las medicinas, si hay para la enfermera, si hay para los pañales, si hay para, tantas cosas que implica una enfermedad, se te olvida la parte también afectiva. Entonces, ¿hasta qué punto es válido eso con los cuidadores, como les llamas tú? El decir, ya estoy hasta aquí, ya no puedo. ¿Qué hacer para modificar ese pensamiento? Mira, creo que la respuesta más próxima es, tienes que tener una red de apoyo. Un cuidador solo, desgraciadamente sí los hay, quienes a veces no hay apoyo en la familia ni nada, pero aún así, un cuidador primario que está solo, que no tiene apoyo porque la familia no es muy grande, o hay personas que se vienen a vivir a Durango y no son de aquí, etcétera. Muchas situaciones. Aún que estés tú solo con tu familiar, con tu paciente, tienes que buscar una red de apoyo. Si no es familiar, pues que es lo más indispensable, o lo más correcto, lo más adecuado, que sea un familiar. Muchas de las veces, pues a veces buscarlo por fuera. Y buscarlo por fuera, la salud es cara. Al buscar beneficios de la salud es caro, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta ir con un médico? ¿Cuánto nos cuesta ir a una clínica, etcétera? Pero también hay siempre opciones. Siempre hay opciones. Siempre, yo les digo, hay que apostarle a la psicoeducación y a la capacitación constante, porque aquí es donde encontramos. Sí, yo hace poquito le decía a unos pacientes, oigan, voy a platicar con sus hijos para que los lleven a tal centro para que hagan las actividades de ese centro, ya que a ustedes les gustan estas actividades y todo. Ni sabíamos que existía. Y luego les digo, y en este centro es gratuito, y mire, pasa un camión por ustedes, los lleva y luego los trae ya a su casa, para que sus hijos, cuando ya ustedes llegan a su casa, sus hijos ya están allí, ¿verdad? Porque están trabajando en la mañana. De veras, sí, y es entre comillas gratuito, ¿no? O sea, se paga una mensualidad muy pequeña, que es simbólica, una inscripción, y ya, ¿no? Pues no sabíamos. Bueno, pues por eso es prepararnos y educarnos en ese aspecto, ¿no? Cuando a veces nuestra red de apoyo no es fuerte, pues entonces viene el desgaste del que hablábamos, ¿no? Y fíjate, a veces buscar el apoyo, ahorita decía yo, la salud, a veces buscar la salud es caro, pero a veces es muy necesario, y más cuando llegas al lugar adecuado. Por ejemplo, fíjate, ahorita me va a permitir hablar un poquito sobre mi centro. En el centro se llama SEAM, Centro de Envejecimiento Activo y Memoria. Somos 3 áreas las que estamos allí. Yo estoy en el área de salud emocional, en la que me encargo de la estimulación cognitiva, psicoeducación a los familiares, es decir, la capacitación como cuidadores y como acompañantes de sus familiares. Para formar un bonito entorno, el manejo adecuado de las condiciones en las que está el familiar.
todo eso yo lo veo. También en el área emocional. Y luego está otra área que es el área médica. El área médica está una doctora que es especialista en gerontología y en medicina de precisión. Ella es doctora en genética humana. Pero ella se dedica específicamente a la atención médica de los pacientes, no es atención médica, a la verificación médica. Es decir, pacientes que nos llegan, que la mayoría nos llegan así, nos llegan con una medicación en cascada, una polifarmacia, es decir, más de 4 medicamentos. Saturados. Han llegado pacientes hasta con 25 medicamentos que toman. Yo no sé ni cómo, ni tomándote uno por hora te alcanza, ¿no? Sí. Pero bueno, así. Y yo no le echo la culpa a los médicos, yo pienso que el culpable es la situación a veces de organización en la salud, porque a veces es muy difícil, como lo decías tú ahorita, encontrar un lugar con atención integral, en donde te puedan ver en todos los aspectos que tú necesitas. Y entonces nuestros pacientes que llegan sobremedicados comúnmente pues dejan esa sobremedicación y toman menos medicamentos. Entonces, allí los familiares que invirtieron en estar en el centro, pues simplemente allí ya se vieron beneficiados, porque ¿cuánto cuesta el medicamento? Por mucho que te dé el sector salud algún medicamento, y menos ahorita en crisis de que casi no hay nada más que paracetamol y cosas así muy esenciales. Hay cajitas, si te vas por particular, hay cajitas que la cajita para 15 días hasta 3,000 pesos. Sí, entonces, dependiendo. bueno, vamos con esa parte. El área médica es la segunda área en donde se atiende la medicación del paciente y la atención oportuna, es decir, que sea de prevención y de atención en el área médica. Y la tercera área está a cargo de otro doctor de salud pública, pero él es nutriólogo, él es químico farmacéutico biólogo y está certificado en acondicionamiento físico. Él está a cargo del área de la nutrición y el acondicionamiento físico en el paciente. Por lo tanto, nuestros pacientes, pues es notorio luego su recuperación, porque su movilidad, que es una de las principales funciones cognitivas, su nutrición, que es una principal característica para que tengan una buena calidad de vida, su control de medicamentos, su forma de tomarlos, porque, por ejemplo, a veces tenemos 4 o 5 medicamentos y nos tomamos, pues todos me tocan a las 8, sin saber que muchos medicamentos quitan el efecto de otro medicamento. O sea, si tú te tomas 2 medicamentos al mismo tiempo, no sé, por ejemplo, yo me estaba tomando uno para la circulación, pero también me tomo otro medicamento que es para un problema neurológico, que de un tipo de migraña que tenía. Si me los tomo los 2 juntos, pues uno contra el otro y como si no me hubiera tomado nada, ¿no? Y entonces hasta ahí está la medicina, personalizada, en forma de cómo me lo tomármelo y qué tomarme. En realidad, qué es lo que sí me tomo o qué es lo que me estoy tomando, porque otros medicamentos me afectan, ¿no? Y cada semana tenemos nuestra reunión los 3 doctores, en donde vemos la necesidad de cada uno de los pacientes y cómo lo vamos a sacar adelante. Y es por eso que los pacientes en nuestro centro duran poco tiempo, menos de un año tienen que durar. Bueno, es nuestro objetivo. Están de alta. Sí, y pacientes que se han dado de alta hasta 4 meses, 5 meses. ¿Por qué? ¿Porque está curado? No, no porque está curado, sino porque está curado su entorno. Que aprendieron. Exacto, está curado su entorno. Están capacitados para vivir con una persona con deterioro cognitivo. La persona con deterioro cognitivo tiene actividades específicas para poder frenar su deterioro. Tienen su atención médica, y sí, los damos de alta, pero ya nada más van al centro, pues a veces algunos cada 3 meses, algunos cada 6 meses, a veces unos cada año, a veces unos ya ni se presentan, dependiendo de las necesidades que va teniendo cada uno de ellos, cómo van aprendiendo y cómo van mejorando esa atención, ¿verdad? Entonces de eso es lo que hablamos. La psicoeducación no se da nada más en sentarte y escuchar una plática, se da en el vivir los problemas con los pacientes de forma muy directa y ver que
como dices, pues es que se enoja mucho con los nietos. Pues ¿por qué se enoja mucho con los nietos? Hay un porqué. Eso es lo que le iba a preguntar ahorita. Cuando ya está el paciente, pues hasta cierto punto apático con él mismo, con su vida misma, se está hablando ya de abandono y no nada más por decir, no, pues sí lo baño, sí le doy de comer, sí está todo, quiere decir que está bien atendido. Está esta parte que tú dices emocional en la que hay abandono. ¿Cómo se manifiesta este abandono en este tipo de pacientes? ¿Qué características encuentras tú? Fíjate, el abandono físico es castigado por la ley, ¿verdad? Si tú abandonas a tus padres que son dependientes y no ves por ellos, pues la ley te va a llamar a que des cuentas, ¿no? Pero el abandono emocional no. Y cuando hay abandono emocional es peor que cuando hay abandono físico, porque a veces en el abandono físico puede ser que algún vecino lo vea, ¿verdad? Tú lo ves y dices, pobre don Nachito, pues vamos a darle un taco, vamos a alzarle, vamos a regalarle un paquete de pañales. Pues es el abandono físico. Pero en el abandono emocional, a veces la gente ni se da cuenta de que aquella persona está como otro mueble más de la casa, o como alguien que pues sí lo estoy protegiendo, pero tanto es mi preocupación porque esté bien con sus medicamentos, que esté limpio, que esté que se me olvida platicar con él, se me olvida decirle cómo se siente, se me olvida darle un abrazo, decirle te quiero, ¿verdad? Darle una noticia, ¿verdad? Fíjese que pasó esto. Pedirle un consejo, aunque no te lo pueda dar, o sea, el que él se sienta tomado en cuenta, eso es indispensable, ¿no? Dentro de lo emocional que hablamos, no solamente se presenta este abandono emocional en el paciente, a veces también se da el abandono emocional del propio cuidador. Me olvido de vivir por estar cuidando y ni siquiera te atiendo emocionalmente a ti, ni siquiera me atiendo a mí, por lo tanto vivimos una precariedad tremenda en la vida, porque aunque tenemos lo necesario para vivir, lo que nos mantiene vivos es la esperanza de sobrevivir, pero no estoy viviendo. Y entonces eso es a veces lo más difícil. Pero vamos, siempre hay una solución. Acercarte con alguien que verdaderamente te va a ayudar y te va a mostrar cómo te puedes capacitar en ese tema, cómo puedes hacer estructuras, rutinas, hábitos en los que te vas a ver favorecido y se va a ver favorecido tu familiar, es maravilloso. Por ejemplo, yo les decía les he dicho siempre a los familiares de mis pacientes, cuando me dicen, es que mire, nada más agarró como cierto lapso de su juventud o de su vida y siempre nos platica lo mismo, siempre, y no le cambia, o sea, siempre lo mismo. Y yo les digo, en todo lo que dice un paciente con demencia, siempre hay un mensaje. A lo mejor no saben cómo decirlo, pero siempre hay un mensaje. A veces el mensaje es, siento que no me estás haciendo caso, por eso te estoy platique, aunque sea lo mismo, porque no me sale otra cosa. A veces ese es el mensaje. A veces el mensaje es, yo me quiero sentir otra vez así como lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Como estuve en esa época, lo feliz que fui. Yo te estoy platicando de que, no sé, que una vez me peleé con unos borrachos y les gané y no sé qué. ¿Cómo se sintió él? A ver, pregúntale, ¿cómo te sentiste cuando te peleaste y todo? No, pues sí me dio miedo, pero no, pues yo sabía que tenía que protegerlos. Entonces, porque... Puede ser que se esté entonces, sintiendo así. Entonces, puede ser que su estrés es por la incapacidad de sentir que ya no los puede proteger, ¿no? Okay. Y a lo mejor decirle, oye, papá, pero aunque tú no creas, yo aquí a tu lado me siento protegida. Yo sé que tú me enseñaste muchas cosas, me enseñaste que no me debía dejar de nadie, que siempre tenía que pensar inteligentemente antes de pelearme o algo. Y por eso siempre que estoy contigo me siento protegido. Y allí cambian las cosas. O sea, tenemos que encontrar la forma
de capacitarnos y poder entender los mensajes ocultos que hay dentro de una conversación, o a veces en la ausencia de conversación, en el lenguaje corporal, ¿no? Ya lo decíamos, las personas que pierden el habla, que es muy frecuente en el deterioro cognitivo, a veces el jadeo, a veces las expresiones faciales, a veces, bueno, hasta la respiración nos dice si la persona está bien o está necesitando algo, ¿no? Fíjate, este tema cayó, pues tú sabes cuándo sé este tema, Jacob, tú sabes que no es planeado por las vacaciones, pero el fin de semana tuvimos la oportunidad de ir al concierto de Edén Muñoz, y Edén Muñoz canta una canción que escribió para su papá. Ay, yo no sé si fui a divertirme o a llorar, porque la canción está preciosa. Hoy pero noté habla... que el programa la identificó. Es que en serio sí, enganchó. me cae el tema gachote por temas de personas que quiero mucho que están viviendo todo esto, por la canción de Den Muñoz, por todo, pero se me hace muy bonito el tema. Y al final que todos vamos para allá, nadie sabemos cómo vamos a terminar y de quién vamos a necesitar, o si ya estamos en esto y si no llegamos, bueno, pues cómo vamos a cuidar, ¿verdad? A quien nos toque cuidarnos. Pero en la canción de Den Muñoz, habla él antes de la canción, que él tenía mucho resentimiento con su papá por el trato que haya sido que le dio en su vida, y que él muchas veces pues se enojaba y le respondía feo y pues no estaba de acuerdo en cómo tomaba sus decisiones y los regaños y demás. Entonces él emocionalmente como que trabajó, se nota él cuando habla en todo su concierto que tiene él trabajo emocional. Ajá. Y dice, pero yo entendí después que él también estaba roto y que estaba educando a alguien después de sus heridas también. Entonces nos toca a nosotros reparar esas heridas de cadenas para poder cuidarlos, para poder estar bien y demás, toda esta parte psicológica que tenemos que trabajar todos para no seguir dañando a otras personas, ¿verdad? Pero aquí, ¿a dónde voy con mi comentario? Estamos dentro de esta cultura dejando herencia a nuestros propios hijos de que cuidar a un paciente es un tormento, o estamos enseñando a cuidar por amor, por cariño, porque son nuestras familias, porque los queremos, a estar presentes. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos también a ser parte de este Porque cuidado? al final de cuentas, ese ambiente que tú haces con tu familiar, con tu papá, con tu abuelito, ese mismo ambiente va a replicarse cuando tú eres mayor, ¿no? Claro. Si llegas a tener un cierto grado de dependencia, pues entonces tus hijos automáticamente le cambian y ahora nos toca sufrir con mi mamá, o nos toca sufrir con mi papá. Sí, Siendo es que una no, cadena, ¿verdad? sí. Fíjate, la mayor parte de las familias de nuestro centro se dan cuenta de que también existe lo contrario, de que es la oportunidad especial de enseñarle a los hijos esta parte de que la vida no se acaba hasta que se acaba y siempre se debe disfrutar. Y a veces con la mamá que ya es intolerante, la abuelita que ya es intolerante por su demencia, o el papá que también ya no es tan expresivo y todo eso, se agarra la armonización, se encuentra la armonización y los niños lo van viendo y se integran también los niños. Y aunque se sienten al principio ignorados, empiezan a agarrarle el sabor que aprendieron los adultos a agarrarle también, ¿no? Y entonces es un ambiente muy bonito, ¿no? Es ir cambiando poco a poco una mentalidad. Dicen que los valores se aprenden en casa. Totalmente de acuerdo. Y la cultura, la sociedad siempre va a cambiar, va a evolucionar primero en la familia. Si no se da en la familia, lo estamos viendo en nuestra realidad, ¿no? En nuestras realidades. O sea, decían hace poquito, ¿por qué ahora hay tanta desunión familiar y todo? Pues hay que voltear a ver a las familias, porque la sociedad ya los vio. Ya vio nuestras familias que a veces no hay tanta unidad, que a veces
bueno, a veces hay más problemas en la familia que con los vecinos, ¿no? Sí. Entonces, pues hay que apostarle a la familia y apostarle a tener una educación para la convivencia dentro de la familia, ¿no? He tenido tanta oportunidad de aprender de Jorge, del doctor, porque lo he invitado a muchas conferencias y a muchos programas de radio y televisión, y cada que va les digo, aprendo mucho de él. Y yo me pego lo que platica y lo que comenta, un montón de experiencia, conocimientos en el trato del adulto mayor, porque pues, es un experto, ¿no? Y hace ratito, antes de llegar aquí, fui a ver a una personita, una adulta mayor, que tiene algunos pensamientos pues, de ya no querer estar aquí. Ya está en cama, y cuando empiezo a platicar con ella, le digo, ¿a qué le gustaba en aquellos tiempos? Dice, me gustaba bailar mucho, pero tiene una fractura y no se puede mover de cama. Le digo, ¿qué le gustaba bailar? Dice, música bailable de mis tiempos. Le digo, quiero oír música. Dice, no. Y me estuve acordando de algunas cosas que ha comentado Jorge, ¿no? Obviamente pues no va a querer oír música porque a lo mejor le trae recuerdos difíciles ahorita que esté en cama. Pero entonces le digo, ¿qué tipo de música bailable? ¿Cuál era el bailable aquel entonces? Dijo, el rock. Dije, el rock. ¿Qué artista? Los Tintos, no. Elvis Presley, no. Enrique Guzmán, ándale. César Costa, ándale, César Costa. Y entonces busqué en el YouTube una canción, la Popotitos, y se la puse en el celular muy suavecito. Y luego me esa canción la conozco. Después de que la familia decía que no quería escuchar música, y ella a mí me decía, no quiero escuchar música, y se la puse muy suavecito. Y luego, ¿tú eres el de la música? Le digo, sí. A ver, súbele. Y a ver, súbele. Y a ver, súbele. Luego le digo, ¿cómo se llama la canción? Dice, Popotitos. Y me acordé porque algunas veces Jorge ha dicho, hay que traer buenos recuerdos hacia ahí. Me empezó a contar que en los concursos de baile se ganaba mascadas. O sea, le cambió su manera de sentirse. Cuando yo platiqué al final con la familia, me dicen, es que no le gusta la música. Pero es que en algunas ocasiones tendremos que dirigir, no esperar a que decida dirigir de una manera sutil, ¿verdad? Porque no sé hasta dónde puede impactar. Pero cuando ella empezó, tú eres el amor, súbele, entonces hablaba de que le gustó y terminó con una sonrisa cuando yo salí de ahí con ella. Entonces hay mucho por hacer, hay mucho que aprenderle a Jorge, de verdad. Yo sí, como amigo, como profesional que es, que he tenido la oportunidad de invitarlo, yo sí lo recomiendo ampliamente por ese enorme conocimiento y paciencia que tiene para los adultos mayores. Gracias. Y es que a veces, platicábamos la vez pasada en un programa, ¿verdad?, de radio que me invitaste también, a veces nos tomamos tan literal todo lo que dicen los adultos mayores, o sea, no es lo mismo escuchar, no es lo mismo escuchar asertivamente que solamente escuchar literalmente, ¿no? Porque muchas veces enojados, a lo mejor, no sé, nos hemos dicho con nuestra pareja o con nuestros hijos, ya, vete, no te quiero ver. Pero no quiere decir que en ese momento se van a desaparecer, ¿no? Literalmente. Saben que estoy enojado y que me estoy expresando así, pero eso, pues, no es literal. Y porque a veces nos topamos con adultos mayores abandonados y hablando con los hijos, y, pues es que él me corrió a su casa, me dijo que ya no fuera. Y fui varias veces y me corrió y me dijo, no, tú nada más vienes aquí, y me corría. Pues a veces eso es, ¿no? A veces también a veces puede ser cómodo, ¿no? No, pues ya me corrió, ya me voy y se acabó ahí. Y yo creo que no es tanto la comodidad. Bueno, yo creo que sí hay casos, ¿verdad? Sí debe de haber casos. Pero a veces es esa parte en la que me lastima tanto, y me lastima tanto su condición, y me lastima tanto lo que me dijo, que al último ya no sé ni cómo actuar, y actúo mejor de la manera en que lo interpreto, ¿no? De manera literal. Y luego después vienen las repercusiones, ¿no? Ayer platicaba con un joven sobre el fallecimiento de un vecino de él, que pues lo velaron y todo, y entre todos los vecinos se dieron cuenta cuando falleció el señor. Y decía él, es que me da tanto coraje, dice, porque mi vecino pues siempre estuvo abandonado, o sea, sí venían los hijos a darle la vuelta de vez en cuando y todo, pero pues ni le alzaban ni nada, y todos los vecinos nos turnamos para alzarle y eso. Y luego a veces pues él necesitaba medicamentos y, oye papá, pues es que no tengo, pero mira, dame chance, la otra quincena te doy. Y la otra quincena llegaba y no le daban, y así dice. Entonces
abandonado por todos lados, ¿no? Dice, pero falleció. Dice, y entonces sí, vamos al funeral y tiene un ataúd de caoba, no sé qué, unas coronas de puras rosas y llevaron un mariachi y tocó creo que 6 horas. Dice, o sea, echaron la casa por la ventana. O sea, para el muerto sí tiene, pero para el papá vivo no tenía. Dice, y yo sé que a veces, decía él, dice, yo sé que a veces no vemos, dice, se cumple ese dicho que dice que nadie ve lo que tiene hasta que lo ve perdido. Dice, pero a veces nos hace falta hacer conciencia de que las cosas se dan en vida y tienen sentido cuando la persona está viva. Cuando ya está muerta, ni se da cuenta la persona y lo único que haces es calmar tu culpa con tantos recursos, ¿no? Entonces, ahí esa reflexión va hacia lo que decía Jacob ahorita, ¿no? O sea, tienes que buscar dentro del diálogo, dentro del actuar de tu adulto mayor, aunque ya sea un poquito más renegado, aunque sea más intolerante, aunque tenga muchas cosas que a veces parece que te chantajea, a veces parece... Dentro de eso hay una verdad y hay un mensaje de una necesidad. El ser humano actúa por necesidad. Nadie actúa sin una necesidad. Por lo tanto, el adulto mayor, todo lo que haga, va a ser con miras a cubrir una necesidad que tiene. Y nuestra tarea es buscar qué necesidad es la que tiene, ¿no? Y como decías ahorita en esa canción ¿de quién? De Edén Muñoz. Es que yo no conozco mucho a esos artistas. Yo no la había escuchado, ajá, pero primero me ganó este hombre, pero aparte como la presenta, todo el mundo así de, ¡ay! Te llega porque te llega, o sea, sí, pero está muy bonita. Y ¿sabes qué? Se da uno cuenta... ¿Cómo se llama mi viejo, no? Mi viejo. Se da cuenta uno, cuando escucha testimonios o no así, en que a veces uno juzga de más a las personas, y más cuando son nuestros padres, porque mientras que juzgas sin saber el pasado de ellos, sin saber lo que vivieron, sin saber por qué lo hicieron, pues a veces lo terminas replicando de otra manera, ¿no? Entonces, hasta que tú sanas es cuando tú puedes empezar a cambiar. Decías tú ahorita, a veces el cambiar las cosas como pues que no me pase lo mismo que me pasó con mi abuelito, con mi abuelita ahora. Entonces rompes una cadena totalmente que se venía pasando desde mucho tiempo atrás, ¿no? Y a veces basta con un elemento en la familia para cambiar toda la familia. Es como un elemento enfermo, ¿no? Un elemento, por ejemplo, hablamos de drogadicción. Un elemento con drogadicción en la familia, un miembro de la familia con drogadicción, transforma el ambiente de toda la familia. Y a veces hay desunión, a veces los papás se divorcian, a veces muchas cosas que pasan con el ambiente que formó una sola persona. Pues a veces también una sola persona cambia totalmente el ambiente de la familia y sana. Me voy a llevar esa y se capacita, ¿no? Es maravilloso, es maravilloso esto, ¿no? Y yo creo que lo principal que me gustaría que se quedara en esta noche tan bonita, y qué deliciosas bebidas aquí en el café, de verdad. Que como hablas y hablas, sí, ni te has tomado tu té. No, sí, ya me estoy tomando muy rico. Yo quisiera que nos quedáramos con un mensaje. Si eres una persona a la que necesitas que le acompañe cuidándola, valora cada detalle. A veces parezca mucho, parezca poco, valora ese poco o ese mucho. Y si tú eres un cuidador, no esperes que todo se te valore, pero sí busca el reconocimiento, busca tu valor y principalmente que tú te valores lo mismo que tú haces, ¿no? Lo que tú haces, tus propios logros, así pequeños sean, hay que reconocerlos, porque a veces el cuidador lo que más tiene pues son reclamos y juzgar, aunque se la pase cuidando y haciendo cosas por su familia, pues no lo cuida bien, no la alimenta bien, es que hubiera estado mejor esto, es que se me hace que se está deteriorando más porque tú no lo atiendes bien. Y entonces empieza esto difícil, ¿no? Si no puedes, busca ayuda porque te la mereces. Y no... Crea un ambiente bonito, agradable, no solamente para tu familia, también porque mereces ser feliz, ¿no? La vida no es sobrevivir, la vida es vivir con calidad. Y yo conozco
tres personas, el familiar, el que está enfermo, y la hija y el papá. Y tienen un ambiente tan bonito, a pesar de que la mamá ya no habla, ya no tiene una sonda para poderse alimentar y todo, pero valoran cada día que su mamá no tiene dolor, valoran cada día que su mamá puede sonreír, valoran cada día que ellos dos se pueden conectar y recordar cosas. A veces le enseñan fotos, aunque no saben si la reconoce o no, pero se las enseñan y le platican, ¿te acuerdas cuando hicimos eso? ¿Te acuerdas cuando hicimos el otro? Y llevan un ambiente tan bonito, tan saludable, que a eso se le llama calidad de vida. Vivir felices con lo que tenemos, como podemos y con los medios necesarios, ¿no? Que todos nos enseñó, nos estuvo diciendo, es que háblale del pasado, durante 40 años de maestro, ¿cuántas generaciones? ¿Cuál es la generación que más bonito recuerda? Empieza a generar recuerdos maravillosos de su etapa, de su vida, de su adultez funcional. Por nada dice recordar es volver a vivir. Cambia las cosas. Por eso digo, hay que aprender mucho y trajimos un invitado de super lujo. No, de lujo. Luego lo vuelves a invitar para N temas que hay de este tema. De verdad, muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Yo quisiera un consejo en lo personal que creo que le puede servir todo. ¿Qué le dices a un paciente ya crónico o con cualquier enfermedad para hacerlo sentir mejor cuando ya está en esta etapa? ¿Cómo lo hace sentir bonito? ¿Qué le dices? Es que yo creo que va a variar mucho, ¿verdad? Va a variar mucho, pero yo pienso que lo que tiene que entender en un principio es que la vida no se acaba con eso, ¿no? La vida sigue y la vida está llena de momentos. Decíamos ahorita, los pequeños detalles son lo que le dan significado a la vida. Y a veces le damos más peso a los detalles en los cuales sufrimos o los cuales son más duros de superar, que a los detalles positivos en nuestra vida, aunque hayan sido pocos a veces, ¿no? Pero creo que es esa parte, ¿no?, en la que tiene que ver ella, que simplemente son momentos y que las cosas pasan o se transforman, ¿no?, en algo. Si nos educamos, todo va a estar bien. Así es, así es. Okay. Yo me pongo verdaderamente a su disposición. Busquen mis redes sociales. Ahora sí, háblenos del centro. ¿Dónde está? Sí, nosotros estamos ubicados en el fraccionamiento La Forestal, Santa María de Cotán 104, a un lado del Parque Lineal. Está muy bonito en el centro. Muchos de los pacientes salen y no se van a la están muy bien. Nuestros teléfonos en contacto es 618 123 48 41. Está muy fácil recordarlo porque si no ideas, es 618 1234 841. Ya sea que busquen una atención dentro de cualquier tipo de situación, un consejo o algo, y nos pueden por ahí consultar por las redes sociales, ¿no? Busquen Sean Liando y pueden a nuestra página, cualquiera de nuestras páginas, y ahí encontrar también videos de educación en este tiempo. Y también muchísimas gracias aquí al Café House. Dice flor de acelgas y está precioso. Mira, las bebidas ya se las presumimos también. Mira, el único que no tuvo no, pues es que habla ya. Es que yo te dije, invité a una persona que habla y habla ya. Muchísimas gracias porque habla bien hablado. Deja mucho para aprender. Cuando vamos al radio siempre estamos súper. Mira, nos quedan 5 minutos de una observación. Mira, ya me están dando cabella. Ya, el tiempo. Observación, amigos. Este café propio además está en la segunda planta. Porque ahorita que entramos, bueno, un servidor que entré a la plaza esta bonita, y dije, ¿y dónde? No, acá arriba, vale la pena la terraza. Ahorita nos quedamos a cenar atrás. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber estado. A que nos escucharon los datos de la dirección para comunicarse. Y de todas formas, si quieren, ahorita lo ponemos en comentarios para que. Pero sí, repítalo, repítalo. Fraccionamiento La Forestal de Santa María de Ocotán, número 104. Ahora un Parque Lineal. Y el teléfono contacto es 618 1234 841.
Ok, pues ahí están los datos del centro. Muchísimas gracias por haber permanecido en esta emisión más de estos diálogos que sanan. Que bueno, pues estamos tratando de Jacob. Yo te agradezco nuevamente porque cada programa me presentas a una nueva persona que lecciones nos dejan. Y pues bueno, aquí nos vemos el próximo lunes, primero Dios, a las 7 de la tarde, diálogos que sanan.